iglesia y de nuestra relación con Cristo. ¿Cómo es esa relación de la iglesia con Cristo? Cuando yo hablo de la iglesia, o cuando un predicador habla de la iglesia, no está hablando exclusivamente de la denominación, no está hablando exclusivamente de algún nombre, alguna denominación que se le haya dado. En nuestro caso, Iglesia Jesucristo es amor. No estoy hablando exclusivamente de nosotros acá en El Cambio. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de cada una de las personas que han aceptado a Cristo Jesús. Y dice su palabra en Efesios 1:13 que cuando una persona acepta a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a ella y para hacer habitación en esa persona lo sella como un distintivo de pertenencia. Y ese sello nos adhiere, nos suma al cuerpo de Cristo. Y nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de mí. Diga conmigo, de mí. Entonces, ¿de qué manera la iglesia se relaciona con Cristo? Yo voy a darle 3 elementos especiales en esta mañana, pero no es lo único. No son los más importantes, solo que son los que el Señor quiere que hoy nosotros entendamos como iglesia, la forma en que nos relacionamos con Él, en la dependencia, en la funcionalidad, en el origen de nuestra vida como iglesia, de nuestra vida como nuevas criaturas. Así que nosotros damos un paseo, sobre todo en el Nuevo Testamento, por algunos textos que podemos identificar, que nos llevan a entender de qué manera la iglesia se relaciona con Cristo y de qué forma Cristo se relaciona con la iglesia. Porque es interesante que a la luz de esto nosotros podamos entonces vivir conforme a esa relación. Cuando una esposa y un esposo entienden cómo es su relación, ellos viven conforme a esa relación, ¿sí? El esposo sabe que tiene una esposa y normalmente debería, en teoría, recordar que tiene una esposa. Y recordar que tiene una esposa es recordar que debe serle fiel a esa esposa, aunque su esposa no lo esté viendo. Pero él ha entendido cuál es su relación con su esposa. Y en este caso, la relación es el matrimonio. Allí está, el matrimonio. Entonces, el esposo recuerda, estoy casado. Así que cuando un esposo decide violentar esa relación, quebrar, romper esa relación, lo está haciendo voluntariamente. No quiere tener esa relación. Cuando los hijos y los padres reconocen cuál es la relación, entonces encontramos a padres que cumplen su rol como padre, como mamá y como papá, porque entienden que hay una relación con su hijo que no pidió venir a este mundo y que durante sus primeros años de vida el hijo depende de la instrucción, de la cobertura, de la provisión de unos padres que deben hacerse presentes en la vida de los hijos. Cuando los padres rompen esa relación, rompen esa estructura que Dios ha enviado para que los padres críen, eduquen, disciplinen a sus hijos. De igual forma, de los hijos para con los padres. Cuando como ciudadanos decidimos romper la relación con la ciudadanía, con la sociedad, indudablemente estamos yendo contra las normas, contra las leyes. Leyes que nos permiten convivir sanamente unos con otros. Estos días han sido muy de moda hablar de los motorizados. Me perdonan los motorizados, porque a veces uno generaliza y uno sabe que no es así, no son todos. Pero hermano, yo que soy un conductor de vehículos, wow, cuando echo el cuento generalizo porque no hay un motorizado que me pase por un lado que no cometa una infracción de tránsito. Si los hay, aquellos que no lo cometen, no los conozco, no estoy en duda de que los haya, ¿no? Solo que no me los he topado. No sé, Roxy, cómo sea ella como motorizada, ¿verdad? No me la he topado nunca.
No sé Daniel Nieves cómo sea motorizado, no me lo he topado nunca en la moto, me lo he topado en su carro, pero en la moto no. ¿Mm? Pero hay una tendencia a que algunos motorizados violentan las leyes de tránsito. Y cuando él violenta las leyes de tránsito, ocurre un accidente. ¿Ve? Rompo la relación que como ciudadano debo guardar con la sociedad a través de las leyes. Que me dicen, no vayas corriendo, no te pares aquí. Sepa algo, amigo motorizado y amigo conductor de vehículos, la luz roja del semáforo es para detenerse. Es para detenerse. Sepa eso. ¿Ve? Y eso es ley para todo, para cuidarte a ti, sobre todo a ti que vas en una moto, porque el que va en un carro choca y normalmente es el carro el que sale perdiendo, pero el que va en una moto choca y ¿quién sale perdiendo? ¿El pasajero o el conductor de la moto? Mínimo una fractura triple, un desprendimiento de un órgano, mínimo. Entonces violentamos las normas, violentamos las reglas, las leyes, quebramos nuestra relación con la sociedad. Así que cuando se establece una relación, hermanos, debemos estar conscientes de qué tipo de relación estamos hablando, y así es la iglesia con Cristo. Y como le dije, vamos a entender, hay tres formas como Cristo se relaciona con la iglesia. Eso nos lleva a entender de qué forma entonces nosotros agradamos a Dios a través de Cristo. La primera forma se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Mueva su Biblia allí, Evangelio de Juan, capítulo 10. En un texto también bastante conocido, donde abiertamente el Señor le enseña a sus discípulos, sin nombrarle la palabra iglesia, le enseña a sus discípulos cuál es la relación de esa iglesia con Él. Escúcheme, a pesar de que allí no nombra el término o la palabra iglesia. Juan 10, vamos a leer exclusivamente 14 al 16. ¿Está ubicado, hermano? Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así que el primer fundamento de nuestra relación con Cristo es que Cristo es el pastor y la iglesia está compuesta de ovejas. Nosotros podemos pasar aquí un buen tiempo analizando las características de las ovejas, pero la que más sobresale, aparte de que dan lana, visten, todo eso, aparte de eso, la que más sobresale es la mansedumbre de una oveja. Así que viene a mi mente saber si yo, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo, si yo tengo mansedumbre como oveja, si yo practico la mansedumbre como oveja. Y por otro lado, esa mansedumbre de la oveja la lleva a conectarse con su pastor, es decir, aquel que la cuida. No estoy hablando de mi persona como su pastor, no. Acuérdese que el tema de hoy es la iglesia y su relación con Cristo. Entonces es Cristo como pastor, no Avi como pastor. Socialmente nos relacionamos, pero espiritualmente cada uno de nosotros nos debemos relacionar con Cristo como nuestro pastor. ¿Y qué es Cristo como pastor? Allí él dice, lo primero que le aclara a los discípulos es que él conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen. Y aunque el animal como tal, o sea, la oveja como animal no tenga el raciocinio que nosotros tenemos,
el Señor aclara y dice, ellas conocen mi voz. No es necesario entonces que la oveja razone y busque por los rincones definir a Cristo. Es necesario que la oveja conozca la voz del Señor. Mi pregunta es, para mí como oveja, hágaselo usted si quiere, pero para mí como oveja, ¿conozco la voz del Señor? Yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado que, sobre todo esas personas que durante mucho tiempo han criado animales, ¿verdad? Gallinas, pollos y cochinos. Algunos logran entablar una relación tal que con un silbido particular llaman a las gallinas y las gallinas responden a ese silbido particular. Por ejemplo, estoy dándole un ejemplo. Es lo que Jesús está planteando aquí. Mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen, de manera que cuando Él quiere reunir a sus ovejas, sin gritar, sin pegarle a ninguna, sino con decir ven, la oveja en mansedumbre viene. Lo siguiente que aclara el Señor es que Él dice, yo tengo un redil. Acuérdense que cuando la mujer que buscaba ese milagro viene y se arrodilla ante el Señor y le dice, Señor, yo quiero un milagro, el Señor le responde y le dice, mira, yo no fui enviado a darle nada a la gente gentil, a los gentiles. Yo fui enviado a los de la casa de mi padre. Ese es su redil. Él fue enviado a su pueblo. Él fue enviado a los judíos para que entendieran las palabras de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en él. Y él lo aclara y dice a partir del versículo 15, perdón, el 16, tengo otras ovejas. Él está dando a entender que él también tiene una oveja de su propio redil. Y en el 16 él aclara y dice, pero también voy a otras ovejas. Usted y yo, que no nacimos en Israel, que no somos judíos, no practicamos la religión judía, usted y yo estábamos ya predestinados por el Señor para que Él nos hablara y nosotros fuéramos parte de un nuevo redil. Porque escuche, no nos metió en el redil donde estaban las ovejas. Él dice, las saco y allí hago un nuevo redil con las ovejas de afuera. Así que nuestra relación con el Señor es una relación que nos lleva a hablar de pertenencia. Ahora yo pertenezco a esa voz que me habla y obedezco. Pero la idea que plantea el mismo Señor Jesús es que como pastor, Él guía. Así que ya la oveja no debería ir por terrenos donde el pastor no le ha dicho vaya. Repito, no estoy hablando del pastor visible, de Eiby Castillo o cualquier otro pastor. Estoy hablando del buen pastor. Él solo es el buen pastor. Yo no soy un buen pastor. Yo soy un siervo, ¿ves? Que el Señor me ha comisionado para pastorear, pero no soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo. Él es el que nos guía. Vale entonces seguirnos preguntando porque debemos pararnos en esa brecha donde se paraba el salmista diciendo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Él hace una autorreflexión de su vida. Así que yo sigo haciendo una autorreflexión de mi vida. Señor, tú eres mi guía. Porque indudablemente si yo conozco la voz del Señor, yo voy donde el Señor me diga que vaya. Ahora, yo no estoy hablando aquí de lo místico ni de lo subjetivo, no. Yo no estoy alentando aquí que Dios me dijo, no, porque no se trata de eso. Cuando usted lee en Juan, se dará cuenta que el Señor habla acerca de quién es Él. Él es el verbo, Él es el logos hecho carne. Así que esa palabra que nos habla es el logos hecho carne. A través de la Escritura, usted y yo sabemos lo que debemos hacer y Cristo es nuestra guía a través de las Escrituras. No dudo de usted si usted me dice Dios me habló, pero eso es subjetivo, eso es suyo. La guianza de la palabra, el problema de nosotros, hermanos, como creyentes, es que siempre queremos innovar, siempre queremos tener algo nuevo. Entonces por eso a veces dependemos mucho de la idea de que un profeta tiene que hablarnos y decirnos las cosas. ¿Ves?
Pero más allá de eso, siempre esperamos que un profeta nos diga, te va a ir bien. Estoy viendo, el Señor me está revelando que te va a ir bien. Pocas veces podemos escuchar y aceptar que se nos diga, no lo estás haciendo bien, corrige. Porque no lo aceptamos ni siquiera del pastor, que está viendo que no lo estás haciendo bien, y líbrese Dios que el pastor le diga algo, porque de una vez se molesta. Siempre queremos que la Biblia nos guíe en función de las promesas benditas del Señor. Y quien no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y yo estaré contigo, dice el Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ve? Y así vamos caminando a través de la palabra y viendo, extrayendo aquellos textos que nos dicen mucho de las cosas que yo puedo hacer y lo bonito que voy a tener. Y si me entretiene, mucho mejor. Pero si me confronta con mi pecado, no me gusta. Ahí no está el Señor. Porque el Señor no es juez, porque la iglesia no es juez, porque no estamos aquí, el Señor me perdonó todo, porque Él no me recuerda, pero a pesar de que sí me perdonó todo, yo quiero seguir pecando en el mismo pecado, como el perro que vuelve al vómito. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. El perro que vuelve al vómito. Así es a veces el creyente que echa para atrás, o el pseudo creyente que echa para atrás. Así que nuestra relación con Cristo como buen pastor es que Cristo conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a Él. Y le conocen no porque lo hayan visto. Él le dice, le hace un reto a sus discípulos. Muéstranos al Padre. En la multitud que estaba allí, muéstranos al Padre. Pero Él le dice, bueno, pero si me veis a mí, han visto al Padre. Pero ¿y qué queda para nosotros que ni siquiera hemos visto al Señor? Y usted me dice, claro que sí, tiene el pelo largo. ¿Así? ¿Cómo? No, Leonardo da Vinci lo dibujó. Ah, qué bien, pero es un dibujo inspirado de un artista. No, pero la película Pasión de Cristo de Mel Gibson, para también es una película, no es un actor. Ninguno de nosotros ha visto al Señor. Sí, pero yo tuve un sueño, sí, eso es subjetivo. Eso es suyo. Pídele al Señor que sea cierto y no que Satanás esté allí influyendo, para que vea otra cosa que no tiene que ver. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, por eso el Señor le dice a sus discípulos, para que nosotros entendamos también, mis ovejas, Él no dice, conocen mi rostro, no. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Ellas me conocen cuando yo les llamo. Ellas me conocen cuando yo les digo qué hacer. Entonces, aquellas ovejas que conocen la voz del Señor, allí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 10, nos aclara que esas ovejas no se van a extraviar. La oveja que conoce al Señor no se extravía. Y yo quiero sumarle un texto más a los elementos teológicos que nos hablan acerca de la salvación. No se pierde. ¿Ve? Dice Juan 10:5, más al extraño no seguirán. ¿Por qué? Porque no conocen la voz del extraño. Entonces el creyente que se aparta tras un extraño, la pregunta no es si perdió la salvación o cómo la perdió. La pregunta es, ¿alguna vez fue salvo? Porque el creyente que es creyente escucha, conoce, se relaciona con la voz de su pastor. Eso es interesante. Dice el Señor Jesús, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántos que, como dice la palabra, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros? ¿Cuántos de esos escucharon la voz de un extraño? Una voz más consona con lo que yo quiero escuchar. Una voz más suave. Una voz que no me regañe tanto. Una voz que no me señale las cosas que tengo que mejorar. Porque recuerde que la palabra dice que el Señor quiere que nosotros vayamos de gloria en gloria. No que nos quedemos como somos, ni mucho menos que tengamos la opción de retroceder.
es que si lo estoy haciendo bien, si en algún caso puedo pensar que lo estoy haciendo bien, eso no me envanezca, sino que como dijo el mismo Señor y los apóstoles, nada soy. Siervo inútil porque estoy haciendo lo que me mandaron a hacer. Entonces, el creyente que conoce la voz del Señor, reconoce la voz que no es del Señor y huye de esas voces extrañas. Pero hay una clave. Yo tengo que saber cómo suena la voz del Señor. Y si usted no sabe cómo suena la voz del Señor, no puede relacionarse con Él y jamás podrá identificar una voz extraña. Cuando mi esposa y yo éramos novios, hace 28 años atrás, ayer, ¿verdad? No existían los celulares. Todas las casas en Barinas no tenían teléfono residencial. O sea, uno tenía que salir al monedero. Pero en ese caso yo no soy tan viejo, yo soy de cuando estaban sustituyendo a los monederos por los tarjeteros. ¿Se acuerdan la tarjeta, no? Pasaba la tarjeta, usted recargaba la tarjeta y pasaba la tarjeta. Ella llamaba para mi casa y la atendía a mi hermano, Advi, que según dicen, ¿verdad? Tenemos la voz igual por teléfono. Y a las primeras de cambio, él le seguía la corriente y ella se perdía en un momento porque estábamos iniciando, no conocía la diferencia de voces. Ya cuando teníamos más tiempo, claro, ella sabía que en casa había alguien que imitaba mi voz, pero por naturaleza, no era que él quería imitarla, era por naturaleza. Entonces ella empezaba a hacerle preguntas así de que, algo así como que, ¿qué fue lo que dijimos antes de irnos? Podía hablar muy bien, pero no iba a saber eso, era una técnica para descubrirlo, porque él se pegaba allí tratando de hacerse pasar por mí, ¿ve? Pero el verdadero creyente que conoce a su pastor, a Jesús como su buen pastor, logra identificar la voz que no es del Señor y no se queda allí hablando con esa voz. Dice el Señor Jesús, huye, porque si José se hubiese quedado coqueteando y razonando con la esposa de Potifar, la cosa hubiese sido peor. Y usted me dice, pero ¿cómo peor si de todas maneras fue preso? Sí, pero usted sabe después cómo fue reivindicado por el Señor. Pero si él cae como cayó David, otro cuento estaríamos leyendo, otra historia estaríamos leyendo. Fue porque precisamente trató de convencer esa voz extraña quedándose allí, tratando de razonar con esa voz extraña. Pero la relación de la iglesia con su buen pastor no es razonar con las voces extrañas, es huir de las voces extrañas. Es huir de todo lo que aquí no esté relacionado con Cristo y su persona como Dios, como Hijo de Dios, como omnisciente, como todopoderoso, como aquel que salva, como aquel que ha dado vida eterna. Esa es la fórmula, cómo la iglesia se relaciona con su buen pastor. Y hay otra cosa que la iglesia debe reconocer, que su pastor congregacional no da su vida por las ovejas. Yo no doy mi vida por sus ovejas, por mis ovejas, por ustedes. No, lo digo con sinceridad. No hay un pastor sobre la tierra que dé su vida por las ovejas. Fue uno solo el que dio su vida por las ovejas. ¿Cómo se llama? Cristo. Entonces la iglesia exalta a Cristo, no exalta a un hombre. Exalta a Cristo y lo coloca arriba de cualquier otra persona. El pastor que está aquí, visiblemente, usted me puede ver, usted puede decir y caracterizarme como alguien muy bueno. Pero como uno sabe que nosotros, los seres humanos, en toda sociedad, no somos la última elixir de la vida, ¿verdad? No a todos les caigo bien, yo lo sé, y eso se nota. ¿Ve? Pero no importa, con tal a usted le caiga bien el Señor, eleve al Señor, eleve al Señor, eleve al Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eleve al Señor, porque ese fue el pastor que su vida dio por las ovejas, no el pastor de acá. No, ningún hombre visible que diga que esté llamado al ministerio y esté en fiel cumplimiento del ministerio da su vida por las ovejas. No, porque si en algún momento, por razones del ministerio,
yo pudiese ser muerto por proteger a la congregación, hermano, muertico me voy a quedar. No voy a resucitar. En cambio, Cristo dio su vida por usted, resucitó. No solamente le perdonó los pecados y lo salvó, sino que le asegura vida eterna. Engrandezca a Cristo por sobre todas las cosas. El segundo fundamento que tenemos acerca de la iglesia, de nuestra relación con Cristo, lo dice el Señor allá mismo en Juan. Mueva unas hojas de allí, de donde está en Juan 10, y vaya al 15, al capítulo 15. Capítulo 15 viene después del 14 y antes del 16. Juan, capítulo 15. Otra forma de relacionarnos, aparte de la idea de vivir en pertenencia y en guianza de parte de nuestro buen pastor, tenemos entonces este relato del Señor que dice, vamos a leer exclusivamente el versículo 5 al 7, Juan 15, 5 al 7, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Yo quiero hablar primero de lo que significa un pámpano, porque sabemos que la vid produce un fruto, y ese fruto es lo que nosotros conocemos como la uva, ¿no? Pero el pámpano no es directamente la uva, es una especie de ramillete o de racimo que sale de la vid, ¿sí? Que es como una mata, entiéndame la palabra mata, ¿no? Pero sobre todo para los que me están viendo en la transmisión, si está fuera de Venezuela, no es un árbol, no, pero es una especie, es muy parecido a la parchita, ¿sí? ¿Ha visto la parchita como una enredadera, una especie de enredadera? Bueno, algo así parecido. El pámpano es ese racimo que sale de esa vena de la vid, es ese racimo, y de ese racimo es que nace la uva, de ese racimo del pámpano. Fíjense que nosotros no somos las uvas, nosotros somos el pámpano. Y el pámpano, para que dé fruto, o sea, para que dé la uva como fruto, debe estar pegado a la vid. Así que eso nos habla, esa relación de fruto nos habla no solo de pertenencia, sino de nutrición. ¿De qué me estoy nutriendo yo? ¿De qué me estoy nutriendo? ¿Sabe que la leche de la madre tiene todas las vitaminas, todos los minerales y toda el agua que un niño necesita hasta sus primeros 6 meses? El niño no necesita otra cosa los primeros 6 meses. Lo que pasa es que las abuelitas y algunas personas pues le meten idea, ¿verdad? Están llorando y tienen hambre, métale fórmula. Ya esa leche que está toda aguada ahí no le sirve, métale fórmula. Epa, y no ha tomado agua el bebé, métale agua porque él no ha tomado agua. No, hermano, mire, el bebé no necesita más otra cosa que la leche materna. Pero cuando esa leche materna pasa de los 6 meses, un año y medio, ya esa leche no sostiene nutricionalmente, quizás lo llena, ¿sí? Como la harina de maíz. ¿Por qué nos encanta la arepa? Usted se come 2 arepas y queda llenito. Porque nos gusta sentir el pum. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a sentir el peso en el estómago. Y si se me infla la barriga un poquito, mejor. Estoy lleno. Pero ¿cuál es el valor nutritivo de la harina de maíz procesada? Ojo, yo como harina de maíz procesada. Estoy hablando del hecho del valor, se ve, ¿verdad? Se nota. Estoy hablando del hecho del valor nutricional. ¿De qué se está nutriendo la iglesia? De la vid. Y el Señor hace una analogía
hace quizás una multiplicación, 2 por 2 es 4, hermano, 2 por 2 es 4 aquí en China. La matemática en ese sentido es absoluta, 2 por 2 es 4 aquí en China. Entonces el Señor le explica a los discípulos, de la vid nacen los pámpanos, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, yo soy el que los nutro. Si ustedes se nutren de mí, escúcheme, si ustedes se nutren de mí, entonces ustedes van a dar mucho fruto. Ahora, la cuestión es que nosotros estamos viendo la palabra fruto en singular, no en plural. Nosotros no estamos dando muchos frutos, porque usted no es una mata injertada de cualquier otra cosa. Usted es el pámpano que va a producir fruto. ¿Pero cuánto es ese fruto? Mucho, mucho. Pero para dar ese mucho fruto, usted necesita estar conectado a la vid. Y el Señor le dice a sus discípulos, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. La pregunta de reflexión es, ¿cuánto fruto lleva usted? ¿Cuánto fruto llevo yo? ¿Cómo sé identificar yo el fruto? ¿Será acaso que el fruto de mi vida es cuántas personas les he predicado? ¿Será que acaso el fruto de mi vida es cuántas personas se han convertido en mi predicación? Le respondo con la misma palabra. Un día estaremos delante del Señor y habrá una fila delante de Él o una columna delante de Él, que se presentarán muchos de ellos y le dirán, aquí estoy, Señor, vengo a recibir mi mansión. Vengo a recibir mis coronas, vengo a recibir mi galardón. Y a muchos de ellos el Señor le va a decir, ¿qué? No, yo no te conozco. No eras parte del redil, no eras mi oveja. No te conozco y tú no me conoces. Y ahí vienen las excusas, ¿ves? Ahí vienen las excusas. Señor, ¿cómo me vas a decir eso, Señor? Si en tu nombre... Yo estaba predicando allá en el estadio y se convirtieron 3,000 personas, Señor. En tu nombre yo estaba ya evangelizando en la esquina. Y logré entregar 5,000 folletos a las personas. En tu nombre, Señor. Y el Señor le dice, de todas maneras, no te conozco porque no eres del redil, porque no diste mucho fruto. El fruto no consiste en cuántas personas tú has conquistado para el Señor. ¿Dónde está el fruto del Espíritu en nosotros? El fruto consiste en cómo tú te relacionas aquí con las personas, cómo yo me relaciono aquí con las personas. Porque la palabra dice que el fruto del Espíritu, y nuevamente aparece el término fruto en singular, porque el fruto no dice frutos, porque el fruto del Espíritu es, entonces yo pienso, evaluándome a mí mismo, a ver si tengo ese fruto. Tengo gozo, tengo paz, tengo amor, tengo paciencia, tengo mansedumbre, tengo templanza. Yo voy evaluando. Pero eso no es solamente responder una pregunta capciosa para salir del momento, para salir del paso. Y yo sí, yo tengo mansedumbre. La pregunta es, ¿tienes mansedumbre con las relaciones que te rodean? ¿Tienes amor para con los que te rodean? ¿Tiendes a brindarles tu cariño, tu compasión, tu empatía a esa persona por lo menos para decirle, voy a orar por ti? ¿Tiendes a regalar una sonrisa a los que te rodean? Un abrazo, un apretón de mano. Cuando te dicen algo que te desagrada, ¿cómo es tu respuesta? Cuando pasa algo que no está dentro de tus planes, ¿cómo es tu respuesta? ¿Cómo es mi respuesta? Yo le dije que en estos días estaba pensando, haciendo un ejercicio sobre dejar de sobrepensar. ¿Sí? ¿Se acuerda, verdad? Es un ejercicio que todos debemos compartir, dejar de sobrepensar. Por eso el lunes cuando no vinieron la gran mayoría, por eso el domingo en la tarde cuando me enteré que la gran mayoría no había asistido, yo le dije a mi esposa, ayúdame, yo no quiero sobrepensar. No quiero sobrepensar nada de nadie. Ayúdame. Me pongo a cantar,
a estudiar la palabra, ¿ah? Porque yo no estoy llamado a juzgar a nadie, a criticar a nadie. Me tengo que llenar, usted se tiene que llenar de mansedumbre. Claro, eso no libra la responsabilidad, como le dije, que tenemos cada uno de nosotros, de exhortarnos, de ayudarnos, ¿ah? De servirnos. Pero ¿cómo se manifiesta el fruto del Espíritu? Cuando en Gálatas 5:22 nos está diciendo cuál es en detalle ese fruto. Así que cuando entendemos que yo soy un racimo, que pegado a la vid voy a dar mucho fruto. Fíjese, hermano, que no solamente voy a dar fruto, sino que voy a dar mucho fruto. Ese fruto no es inmediato. Ese fruto con el paso del tiempo se tiene que ir desarrollando, claro que sí. Ese fruto con el paso del tiempo debe irse mejorando. Pero ese fruto con el paso del tiempo me debe ir ayudando a depender de Cristo más y más y más. Le dice el apóstol Pablo a Colosenses en el capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento lo da Dios, hermano, no el pastor. No, yo no doy el crecimiento. El apóstol Pablo dice, Pablo regó, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Cómo crecemos? Cuando nos nutrimos. ¿Y nos nutrimos adheridos a qué? A la vid. ¿Y quién es la vid? Dijo el Señor Jesús, yo soy la vid. Así que usted tiene que estar pegado a Cristo, y Cristo, el reflejo de Cristo es la palabra. Usted tiene que estar pegado a la palabra, nutriéndose de la palabra. Porque usted nutrido, usted pegado a la palabra, nutriéndose, usted también permite que otros se nutran. Usted da fruto, pero usted permite también que otros se nutran. Porque usted está pegado, y como dice aquí en Colosenses, por las coyunturas y ligamentos, donde cada uno de nosotros estamos pegados con la vid y entre nosotros mismos. Entonces usted crece en Cristo y usted ayuda a otro también a crecer en Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no es algo que el Señor nos deja a nuestra dedicación. No es algo que el Señor nos deja a la suerte. No es algo que el Señor deja a la oportunidad para que nos envanezcamos de que gracias a mí, gracias a lo que yo soy, gracias a lo que yo tengo, la iglesia crece. No, hermano, no. El problema de nosotros es que nuestro envanecimiento, nuestro orgullo nos lleva a creer que somos indispensables en el reino. Y déjeme decirle algo que ha sido probado por la misma palabra. No hay nadie indispensable para el crecimiento de la obra. Todos somos importantes, pero no indispensables. Si hubiese habido alguien indispensable, el profeta no le da su manto al siguiente profeta. Si hubiese existido alguien indispensable, ¿sabe lo que significa la palabra indispensable? ¿Y cuál es la diferencia con el importante? Si hubiese habido alguien indispensable, Josué no continúa el proyecto de Moisés, sino que indudablemente Dios tiene que aguantarse a Moisés porque Moisés es indispensable y dejar que con todo y los defectos y las rabietas entrara al pueblo por mano de Moisés, porque Moisés era indispensable. No hay nadie indispensable. Pero el ego nos hace creer que sin mí el servicio no está bueno, sin mí la sazón de las arepas no están. Y hay personas egocéntricas hasta tal punto que creen que la dinámica de lo que sucede en su familia es gracias a ella o a él. Pero el Señor elimina todo eso y dice, si permanecen en mí, ustedes se nutren y a través de ustedes se nutren otros que también están conectados a mí, pero todos estamos asidos unos de otros por las coyunturas y ligamentos.
Y lo que pasa por dentro de ese ligamento, por dentro de esa coyuntura, son los nutrientes que da Cristo a su iglesia, Cristo al pámpano. Entonces yo reflexiono, ¿yo soy un pámpano? Y si mi respuesta es sí, entonces sigo reflexionando. ¿Y llevo mucho fruto? ¿Cuánto fruto lleva usted? ¿Lleva mucho o lleva poco? ¿Cuánto fruto? Pero no cuente los frutos por las personas que usted le ha predicado. Cuente los frutos por las personas que usted ama, por lo que es capaz de dar, por lo que es capaz de empatizar, por la sonrisa que reparte, por las manos que son atendidas, por la oración que dedica, por esa persona que le dijo, necesito que ores por mí. Y usted dedica un tiempo de oración por esa persona. Y en tercer lugar, le dije que Cristo se relaciona con su iglesia y la iglesia se relaciona con Cristo a través del hecho de que Él es el buen pastor. Y nosotros estamos en un redil. Le dije también que Cristo se relaciona con la iglesia a través de nuestra conexión con Él como un pámpano y Él la vid. Y eso nos hace llevar fruto. Y en tercer lugar, Cristo como cabeza y la iglesia como cuerpo. Esa es otra forma que tiene fundamento en la vida de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo, no es el pastor. Indudablemente, toda forma de organizarse debe tener, si por así lo podemos decir, una cabeza que dirija, una cabeza que oriente, una cabeza que ayude, una cabeza que sirva. Pero toda la iglesia, incluyendo al pastor, es parte del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo tenemos una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que hay una relación de funcionalidad. La anterior era una relación de fruto. Esta es una relación de funcionalidad. ¿Cómo funciona la iglesia? Busquen en su Biblia Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Wow. ¿Qué significa eso de que todo tenga preeminencia? ¿Y será así? ¿Será que sí le damos el primer lugar a la cabeza? ¿Su cuerpo cómo reacciona? Hablando de lo cotidiano, de lo normal, porque sé que hay funcionalidades distintas, algunas discapacidades que tienen que ver con el autismo, el TDAH, ¿cómo es que se llama este síndrome? El síndrome de Tourette, ¿verdad? Que hace que el cuerpo tenga movimientos involuntarios. Escuchaba el testimonio de alguien, no recuerdo ahorita, de una persona que hablaba de que tiene un problema en su brazo, ¿verdad? Su brazo está consciente de que está diciéndole a esto, pero el brazo no le obedece. O sea, yo entiendo eso, ya es cuestión médica. Pero ¿será que cuando usted dice voy al baño a hacerme una necesidad fisiológica, sus piernas se van para el baño, pero como su cabeza tenía sed, se fue la cabeza para la nevera? ¿Así funciona? ¿Será que en la mañana cuando usted tiene que pararse para ir al trabajo, ¿verdad? Y en su cabeza usted sabe que tiene que ir al trabajo, pero las piernas están muy adoloridas? Porque los hermanos el domingo nos pusieron y levántese y párese y siéntese y levántese. El viernes pasado me quedé en la vigilia me invitaron a predicar en La Esperanza. Ellos tenían su servicio del Día del Amigo, las primeras horas de la noche, y me quedé para la vigilia.
Y había una dinámica, los hermanos hicieron una dinámica así de agáchese, párese. Hermano, yo llevaba la cuarta vez y ya las piernas estaban ahí. ¡Ah! Ya las piernas me decían, ya no puedo más, date quieto, ya no puedo más. Y la columna me mandaba una alerta. Tin, tin, si lo haces la próxima vez, aquí me quedo, me decía la columna. Aquí me quedo. Pero hermano, jamás de los jamases, la cabeza va a querer quedarse jugando y la columna va a irse a sentar a descansar. O la cabeza le obedece al dolor y se va a sentar o de la columna, o la columna le obedece a la cabeza y se queda allí jugando. Pero el cuerpo no está dividido, no está desmembrado. Todos vamos donde la cabeza diga que se vaya. Todos hacemos lo que la cabeza está diciendo que se haga. La pregunta es, usted como célula, como brazo, como pierna, como hígado, porque eso es lo que dice la palabra, que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces usted véase como pestaña, como ojo, véase como oreja, véase como pierna, como dedo, véase como uña, porque déjeme decirle que las uñas tienen su importancia y su función en el cuerpo. Véase usted como la parte del cuerpo que usted quiera. Y diga, estoy obedeciendo a la cabeza yendo a donde tengo que ir, cuando la cabeza lo ordena. Porque en el rol de la iglesia como cuerpo de Cristo, en esa funcionalidad pegados a la cabeza, el rol es seguir a la cabeza. Seguir a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, hermanos, es que aun cuando somos cuerpo de Cristo, la salvación es individual. ¿Ve? Pero, le digo algo, jamás una persona será añadida al cuerpo de Cristo si no es realmente un nuevo creyente. Y podrá estar sentado allí. Y podrá estar predicando acá. O podrá estar cantando aquí. Eso no importa. Estos no son frutos. Esto no es fruto. Para algunos esto es, yo obedezco al Señor y le sirvo al Señor, pero esto no es fruto. Entonces el cuerpo de Cristo responde a la cabeza y la cabeza es Cristo. Pero los apóstoles y el mismo Señor nos han enseñado cómo es esa relación entonces de funcionalidad. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo cuerpo funciona en relación a la cabeza? Bueno, Mateo 28, 18 dice, y se acercó Jesús y le habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Así que lo primero que la iglesia debe entender es que si no me someto a Cristo, a la autoridad de Cristo, soy un desobediente. Y Dios no tiene hijos desobedientes. Acuérdense que el apóstol dice, antes cuando eras hijo de desobediencia. Entonces, Cristo tiene toda potestad. Así que la iglesia debe tener sumisión a Cristo. No sumisión. Por eso, para la iglesia es importante, para la iglesia evangélica por lo menos es importante, que la máxima autoridad aquí en la iglesia es la palabra de Dios. Porque aquí está Cristo, expresado en un mensaje. Entonces, allí está esa funcionalidad de sumisión. ¿Cómo funciono con la cabeza? Sumisión. Yo no le voy a discutir a la cabeza, es que... Por eso debemos tener cuidado con nuestras oraciones. Debemos tener cuidado con lo que demandamos. Yo demando. No, hermano. Toda autoridad me fue dada, pero eso lo dijo el Señor. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. El resto es aprendido. Y acuérdese que para nosotros la tradición no es importante. Usted puede haber creído por mucho tiempo que el modelo a seguir para echar fuera a un demonio era preguntarle cómo se llama. Pero eso no fue lo que el Señor enseñó. Que se ha hecho, sí, bueno, funcionó en una oportunidad, pues.
Que el Señor le dijo, y Legión me llamo. Bueno, pero es que eso fue en un momento, en un asunto determinado. Hay un modo como se hacen las cosas y a veces ese modo se convierte en costumbre. Y nosotros tenemos un dicho particular, que a veces lo que es costumbre se convierte en ley. Creemos que es un mandamiento. Me decía un hermano hace unos días, unos diotas, pues, no diotas atrás. No, que las mansiones celestiales. Yo decía, pero ¿cuáles mansiones? ¿Cómo la Biblia me habla a mí de mansiones? No, pero el himno dice, mansión gloriosa. Y eso llena mucho, ¿ves? Tengo allá en el cielo. Pero Jesús dijo, voy a prepararles morada. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a prepararles morada. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, no prometió moradas cuando allá se pase lista. ¿Sí me explico? Pero como el himno lo hemos cantado por 40 años y dice mansión gloriosa, yo asumo que la Biblia dice que dentro de nuestros galardones hay mansiones para regalar. 16, la nueva versión internacional lo dice así. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Allí está el cómo. Incluso allí está el cómo vamos a hacer nuestro servicio, nuestra comunión. Allí está el cómo. Canten, pero canten con la palabra. Canten con el entendimiento. Y cantamos con el entendimiento de haber leído la palabra. Cantamos lo que está en la palabra. Entonces la iglesia se relaciona con canciones extrañas. Con canciones extrañas. Que no son doctrinalmente viables. No por gusto, sino por la palabra. La palabra nos manda a adorar al Señor. Y si quiero utilizar la canción como adoración, la adoración nos hace la realidad de la gloria de Dios, abrirla en función de lo que Él hace. Así que debemos exaltar de lo que Él es, debemos exaltar lo que Dios es. O sea, cuando usted canta con el entendimiento en la palabra, usted canta acerca de los atributos de Dios, no de cómo yo me siento. No le estoy diciendo que cantar como yo me siento es malo. Le estoy hablando de lo que es la comunión, ¿verdad? De nuestro servicio, cantamos sin el entendimiento. Ore al Señor y dígale cómo se siente. Pero el Señor dice que nosotros debemos prevalecer por encima de ese sentimiento. ¿O no? Porque la palabra dice, y todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios les ayudan. Eso está por encima de nuestros sentimientos. Entonces no importa lo que yo sienta. Es que a veces somos movidos por los vellos. En el argot popular, por los pelos. Por los pelitos. ¿Ves? Entonces cuando estoy en un servicio donde no se me paró ningún pelito, ningún vello, allí no estuvo el Señor. Pero cuando se me pararon los pelitos, y eso es muy normal, no estoy diciendo que no pase, claro que sí, son experiencias emocionales, pero es que nuestra relación con el Señor no es emocional meramente. Así que si no se te pararon los pelitos, allí estuvo Dios de todas maneras. Allí estuvo Dios de todas maneras. Y finalmente, el Señor, en esa relación de funcionalidad donde Él es la cabeza, nos habla de una vida compartida. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 11 al 13. Palabra fiel es esta, le dice Pablo a Timoteo, para que él la entienda y la predique después de haberla vivido. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Es una vida compartida. ¿Ves? Cristo murió, yo muero. Pero ¿quedó muerto Cristo? No, Cristo resucitó. Entonces yo resucito. Es una vida compartida. Si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Le pregunto, ¿Cristo sufrió? Por supuesto. Entonces el apóstol le dice, si sufrimos, Cristo sufrió, murió, resucitó, y al resucitar le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ahora esa vida compartida me dice a mí, si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Me está siguiendo? El cuerpo de Cristo no puede creer que en esta vida no va a sufrir. Hay un grupo viejo, que hizo una canción muy bonita, El Jardín de Rosa. No sé cuántos se acuerdan. Un jardín de rosa. Bueno, creo que se llama Rojo, es el grupo. Ok. Hermano, ¿sabe usted que lo que más llama la atención de un jardín de rosa es el aspecto de la rosa, ¿no? Lo que la rosa proyecta cuando está roja, por ejemplo, cuando está abierta en su plenitud. Pero ¿sabe usted que el tallo de la rosa es espinoso? ¿Sabe usted que la persona que trabaja allí tiene que usar guantes para podarla, no sé qué, porque la rosa tiene espinas? No predicamos un evangelio donde todo es color de rosa. Si predicásemos un evangelio donde hay un jardín de rosa, tenemos que predicar que el tallo de la rosa tiene espinas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero confiad, yo he vencido. ¿Quién venció? ¿Usted? ¿Yo? ¿Quién venció? Pero confiad, yo he vencido. Escúcheme, si le negáremos, Él también nos negará. Vida compartida. No os conozco. Es posible que yo nunca le negué con mis labios. Nunca negué que yo fuera creyente, pero lo negué con mis obras. Decía una cosa y hacía otra. Lo negué con mis obras. Si le negáremos, Él también nos negará. Por eso le va a decir a muchos, no lo conozco. No son de este redil. Como no son de este redil, el sonido de su voz no me suena. No son míos. Apartados de mí. Y allí vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe por qué? Porque se agotaron las oportunidades. Hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad de cambiar. Pero ese momento va a llorar amargamente las personas porque sabrán que ya no hay oportunidad. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cierre sus ojos. Y yo quiero invitarte a que hagamos una reflexión sobre mi relación con Cristo, tu relación con Cristo. Él es tu pastor. Tú eres el pámpano que está pegado a la vid. Estás creciendo. Llevas mucho fruto. Eres tú miembro del cuerpo de Cristo, nutrido y pegado a una cabeza que es la que determina hacia dónde debemos ir. Esa es la gran pregunta en esta mañana. Esa es la gran pregunta. Y quiero decirte que hoy es tu oportunidad para cambiar. No mañana, es hoy. Porque si dejas para mañana y dice, por eso me animé, hermanos, a decirle al principio lo que le dije. Dice Hebreos 10:25, que tengo que dar la exhortación porque los días se acercan, los días finales se acercan. Está cerca aquel momento donde ya no haya más oportunidad y llorarán y crujirán los dientes de dolor al darse cuenta que ya no hay más oportunidad. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, Señor. Examíname tú, Señor. Sé tú ese examen. Sé tú, Señor, para mí
que me evalúes. Sé tú, Señor, el que pongas en mí esa firma, esa rúbrica que necesito de aprobado, Señor. Que no sea mi pensamiento, que no sea mi yo, que seas tú, Señor, el que me digas aprobado. Si en esta mañana hay alguien que quiera aceptar a Jesús en su corazón, para tenerlo como buen pastor, para tenerlo como la vid y convertirse en un pámpano, y para tenerlo en una relación funcional, miembro del cuerpo de Cristo y viendo a Cristo como su cabeza, yo te invito, esta es tu oportunidad. No la rechaces, no dejes pasar. Pero si tú estás allí sentado también pensando que tienes mucho tiempo en el Evangelio, yo también te invito a reflexionar. Esto es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ayudarnos a cambiar. Hoy es el momento, dile al Señor, perdóname, Señor. Perdóname, yo quiero cambiar. Estoy seguro de que te acepté, pero he sido renuente a escucharte. He sido renuente a conectarme contigo y que tú seas el que me nutras. He sido renuente a dejar que tú me guíes. Perdóname, Señor, yo quiero estar allí en ese redil. Yo quiero estar allí en esa vid, completamente dando mucho fruto. Yo quiero estar allí pegado, Señor. Dile al Señor, Señor, ayúdame, perdóname, porque soy infiel, soy indigno. Y por encima de todo eso, tú estás allí. Señor, perdóname. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Cristo.